Sean todos bienvenidos una vez más. Vamos a ir hoy predicando la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Romanos 1, versículo 16 al 17. Muy bien. Aquí va a tratar, sobre el tema de todo el libro de Romanos, que es sobre el Evangelio. Cómo Dios también considera justo a una persona pecadora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que Dios considere justo a una persona que en sí no tiene justicia, peca y no es perfecto? ¿Cómo Dios puede considerarle como 100% justo? Bueno, eso va a hablar sobre todo el libro y lo que se desprende de esa verdad. Vamos entonces a leer este texto. Versículos 16 al 17 del capítulo 1 de Romanos. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que podemos estar aquí frente a tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de predicar esta carta a los romanos, Señor. Te pedimos que nosotros seamos edificados, Señor, y que, como dice este pasaje, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra haya cabida en corazones que estén dispuestos a entender y a regocijarse y a disfrutar esta gran verdad, para no avergonzarse, Señor, de predicar el Evangelio y también de vivir el Evangelio en nuestras vidas, Señor. Porque es una gran noticia, Señor, que tú nos salvaste de pura gracia, porque enviaste a tu Hijo al mundo para salvarnos, para morir por nosotros y resucitar, para que nosotros ahora podamos vivir una vida delante de ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. John Owen, un puritano, es, digamos así, un teólogo, un pastor también, de hace años atrás, por lo menos cerca de los años 1700 por ahí, dijo que muchos piensan como que hay poca o ninguna maldad en nuestra naturaleza. Dice que muchos piensan que no es tan mala nuestra naturaleza. Y no es gran cosa entonces liberarse o justificarse de ella por nuestros propios esfuerzos. En otras palabras, está diciendo que hay muchos que piensan que no somos tan malos nosotros. No somos. Entonces, nosotros somos capaces de mejorarnos a nosotros mismos. Somos capaces de salvarnos por nuestras propias fuerzas, dice. Esto está diciendo este teólogo. Pero no. De hecho, somos muy malos. Tan malos que nuestros propios esfuerzos también son malos y no nos van a hacer capaces de ser salvos. No. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que Él nos hizo ver que no somos capaces, que no podemos, que por nuestros propios esfuerzos no podemos alcanzar la salvación. Gracias a Dios que nosotros como creyentes podemos ser conscientes de nuestra incompetencia. Pero también, gracias a Dios, que Él nos reveló su competencia. Él nos reveló su poder para salvarnos. Y eso nos iluminó. Y eso nos hace regocijarnos. Pues si fuera por nosotros, no habría ningún, motivo de regocijarse. Por tanto, no debemos avergonzarnos de predicar lo que nos pasó. No debemos avergonzarnos de predicar la gran noticia, que es la gran noticia. No te avergüences, hermano, del Evangelio. Eso es mi tesis de hoy, según el pasaje. No te avergüences del Evangelio. ¿Qué debo hacer para no avergonzarme del Evangelio? En primer lugar, conoce el poder del Evangelio. Para no avergonzarte del Evangelio, tenés que conocer más lo que es ese Evangelio. Vemos el versículo 16 que dice, del capítulo 1 de Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Hasta ahí. Nosotros debemos conocer el poder del Evangelio de Dios. Y eso era lo que le decía a Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Pablo, según vimos en los versículos anteriores, él quería predicar el Evangelio a los que estaban en Roma. Él quería predicarles y les dice, yo les voy a predicar también allí a ustedes el Evangelio. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Por eso les voy a predicar. Hay que tener en cuenta el contexto histórico, que allá en Roma, digamos, era la cuna del intelectualismo también, y había emperadores, que para ellos era locura el Evangelio, la noticia de que Cristo uno se hizo miserable y murió en la cruz. Para ellos era locura, para los romanos eso. Encima que ningún ciudadano romano podía morir en la cruz porque era algo muy horripilante. Lo único que morían en la cruz eran los que no eran ciudadanos romanos. Para ellos era algo re vergonzoso que una persona muera en la cruz. ¿Cómo el Salvador, cómo el Dios del universo va a morir en la cruz? Para ellos era locura, para los romanos. Y también en Roma estaba el emperador y él tenía un requisito, que todos deben rendirle cuenta a él, que todos deben trabajar para el favor de la patria de Roma. Por eso deben, en simples palabras, ofrecer tributo, adoración al César, al emperador. Y por eso los cristianos iban a sufrir persecución en un futuro más adelante, pero ellos estaban recibiendo, digamos, algo. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, igual voy a predicar el Evangelio en cualquier lugar. El Evangelio de Dios es grandioso. Voy a predicar el Evangelio allá. Y como que de cierta manera le estaba desafiando a ellos, o alentando, mejor dicho, a ellos, que no se avergüencen de predicar el Evangelio, porque es algo grandioso el Evangelio. Que para los griegos, para la gente culta, digamos, es una vergüenza, pero como dice en 1 Corintios 2, para nosotros es poder de Dios para salvación. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Lo que para otros es locura, para nosotros no lo es. ¿Por qué? Porque sabemos que esta noticia es la mejor noticia que el mundo puede tener. La salvación del alma. La salvación de estar por los siglos de los siglos sufriendo eternamente lo que merecíamos en el infierno. La salvación de eso, para estar disfrutando de Dios, de la vida misma. Eso es la mejor noticia. Que ahora en este presente nos puede hacer felices, porque no dependemos de lo que ven nuestros ojos, sino dependemos de lo que Cristo es. Y eso tiene algo, digamos, de incidencia en nosotros. Algo no, sino un montón de incidencia. Nos hace ser, digamos, felices, tener paz, tener esperanza. El Espíritu nos hace saber eso, hermanos. Por eso es una gran noticia y no debemos avergonzarnos, porque es poder de Dios. ¿Qué es el poder? Acá dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. El poder es una capacidad para realizar una acción. Yo tengo poder para levantar esto y por eso lo levanto. Soy capaz de levantar este himnario. Y aquí está diciendo que el Evangelio es capaz, es poderoso para salvar. Pablo sabía la capacidad del Evangelio. Pablo sabía lo grandioso que es eso. Y por lo tanto Pablo se regocijaba de que el Evangelio es lo que produce la salvación. El Evangelio es lo que es capaz y no yo. Las personas que van a escuchar no son capaces para salvarse, sino que es el Evangelio que va a ser proclamado lo que va a hacer salvar. Por eso Pablo estaba contento y no se avergonzaba, porque sabía que si fuera por los oyentes, ninguno de ellos iba a ser salvo. Es el Evangelio que es capaz. Por nosotros mismos no somos capaces de salvarnos. Como dije en la introducción, somos malos. Tenemos una fábrica de pecado en nosotros. No podemos. Pero gracias a Dios que el Evangelio es capaz. La noticia que es Cristo muriendo y salvando
al pecador. Y esto es esencial para predicar el Evangelio sin vergüenza. Sin vergüenza. ¿Por qué? Porque sabes que en sí el oyente no se puede salvar por sí mismo, sino que es el Evangelio el que va a salvar. Por la propia capacidad del oyente nunca va a poder lograr ir al cielo, pero el Evangelio sí es poder de Dios para salvación. Y Pablo lo sabía bien en su vida por experiencia. Pablo sabía, por lo tanto, sí que si confiaba en la destreza, en la habilidad de sus oyentes para ser salvos, iba a ser estropeada la misión. Pablo sabía que él era un tremendo pecador. Pablo sabía que él inclusive perseguía a la iglesia y que Dios se tuvo que revelar a él para cambiarle totalmente y ser salvo. Pablo conocía en su propia piel el poder de la salvación, que fue en contra de lo que él quería y les cambió, le dio una nueva naturaleza. El Evangelio fue eficaz. Él no era poderoso, al contrario, él quería correr lejos y matar y perseguir a la iglesia, perseguir a Cristo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Jesús le dijo. Pero el Evangelio fue poderoso, eficaz. Pablo lo sabía por experiencia y por eso no se avergonzaba de predicar también a otros. Sabía que el que tiene la última palabra es el Evangelio. Debemos conocer también ese poder, pero que ese poder proviene de Dios. Pues dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. De Dios. Pablo sabía, primeramente vamos a hablar, que Pablo sabía que Dios le encomendó a él esa misión de predicar el Evangelio a los gentiles. Dios mismo. Ya de ahí ya podemos sacar una conclusión. ¿Por qué avergonzarse de su llamado a predicar el Evangelio si el Dios del universo le encomendó esa tarea? El que tiene control sobre todas las cosas. No hay por qué. Y Dios no solo le encomendó, sino que dio su poder, que es el Evangelio, para salvar. No fue algo así como desconsiderado por parte de Dios. Mira, yo te voy a otorgar a vos el llamado de predicar el Evangelio. Así, anda. No, también le dio el Evangelio, que es poder de Dios para salvar. Dios está sumamente interesado en esa misión. Él entregó el poder del Evangelio. Es más, eso significa que Él entregó a su propio Hijo a morir en la cruz. Él está sumamente interesado en que se predique el Evangelio. Él entregó a su Hijo para morir en la cruz. Es más, Él también elaboró un plan sumamente inteligente de acuerdo a su sabiduría infinita desde antes de la fundación del mundo. Él elaboró un plan para salvar a los pecadores. Él efectuó algo tan poderoso en la cruz, hermanos, que también nos identificó a nosotros con la muerte de Cristo, con la sepultura de Cristo y con la resurrección de Cristo. De tal manera que ahora nosotros podamos tener vida debido a esa gran obra poderosa que nos identificó con su obra en la cruz. Dios estaba sumamente interesado y era su plan maestro que lo llevó a cabo. No es que Dios te delego que prediques. Predicas sí o sí, ¿eh? No, era algo sumamente, importante para Dios y que provenía de un corazón lleno de gracia y de amor para entregar a lo que más valía, a su propio Hijo, para morir por nosotros, para que su gracia infinita sea exaltada, para que nosotros seamos trofeos de la gracia por los siglos de los siglos, que estemos mostrando en los lugares celestiales cómo el plan de Cristo lleno de gracia fue aplicado en nosotros. Por eso Pablo no se avergonzaba de predicar este glorioso evangelio, porque sabía que el evangelio es el plan maestro, es lo que más le importa
a Dios. No le importa tanto que hombres viajen a la luna, como yo digo siempre, o que se creen empresas para curar el cáncer. Lo que más le importa a Dios, hermanos, es manifestar su gracia, su gloria en salvar a seres como nosotros, por los siglos de los siglos. Para que Él se lleve la gloria por los siglos y los siglos. Tú también entonces debes ser como Pablo y estar gozoso, estar consciente de este poder del Evangelio que ya estaba planificándose desde antes de la fundación del mundo. Debes no avergonzarte de predicar la mejor noticia del mundo. Tú también debes conocer entonces este gran poder de Dios, hermanos. Y a la vez darte cuenta que vos por tus propias fuerzas no podías salvarte y ni vas a poder salvar a los demás. Por eso debes conocer el poder de Dios que sí es capaz. Entonces, no te avergüences del Evangelio. Para eso debes conocer el poder del Evangelio. Además, debes conocer la salvación que da el Evangelio. Seguimos con el texto, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree. Debes conocer entonces que el poder de Dios en la salvación que da el Evangelio, para no avergonzarte de predicar el Evangelio. Conoce la salvación que promueve el Evangelio. En primer lugar, aquí Pablo nos está diciendo, yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio en Roma porque sé que es poder de Dios para condenar a todos, para condenar a medio mundo. Porque yo sí tengo la salvación, entonces puedo condenar a medio mundo. Sí que yo no me avergüenzo, que vengan los romanos, todos los emperadores, que yo soy que le voy a condenar a todos. No. Él no se avergonzaba en ese sentido porque ellos iban a ser condenados y él no. Él no se avergonzaba porque conocía que el Evangelio es poderoso para salvar. Para salvar, no para condenar. El Evangelio es una buena noticia para salvar. Por eso hay que tener un énfasis, digamos, correcto. Claro que tenemos que tener un conocimiento de que si no creen el Evangelio sí van a ser condenados y eso. Pero el énfasis debe estar siempre depositado en la gracia del Evangelio cuando vamos a predicar el Evangelio. En que el Evangelio es poderoso en salvar. Ahora, si ellos no quieren escuchar, si ellos rechazan, bueno, es por cuenta de ellos. Pero el Evangelio sí va a salvar a los que Dios tiene preparado. Por eso vos tenés que regocijarte en sí en el hecho de la obra de Cristo en la cruz, en que es capaz de salvar. Tu mente no debe estar solo indignada, así, esos van a condenar al infierno. No, regocíjate por la gracia de la salvación de Dios, que el Evangelio sí es poder de Dios para salvar. Esto era lo que le hacía no avergonzarse a Pablo, porque sabía que el Evangelio es eficaz para salvar, no es en sí para condenar. Pablo no estaba confiante en predicar porque iba a condenar a medio mundo, no. Pablo estaba anonadado por la gracia revelada en la salvación, que es capaz de salvar a una persona. Y ahora les voy a explicar más sobre qué significa ese salvar, hermanos. ¿Salvar de qué? Salvar de el pecado. Salvar de la paga del pecado, de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pues Dios dice que todo aquel que peca y sigue pecando y no se salva, tiene que merecer las consecuencias de esos actos, que es la muerte eterna en el infierno. Pero el Evangelio es la buena noticia que predica la salvación de esa condenación, sacar a esa persona de ese estado de condenación.
y enviarlo, digamos, a vivir una vida con Dios, en simples palabras, para estar justo y nunca más ser condenados. Eso es en simples palabras la salvación, pero vamos a ir más a la cuestión, hermanos. ¿Por qué toda persona está condenada si no cree en el Evangelio? ¿Por qué toda persona no está salva si no cree en el Evangelio? Debido a que nosotros estamos parados delante de un Dios perfecto. Por eso, ahora les explico, con una ilustración. Cristian Castro es un cantante famoso. Cristian Castro es un cantante de México. Seguramente las personas de más de edad conocen. No lo quiero insultar. Conocen a Cristian Castro, que es un cantante que alcanza notas altísimas. Inclusive dicen que alcanza notas más altas que Luis Miguel, otro cantante también. Y lo alcanza no haciendo como gallo al final, no, lo alcanza cantando bien nítidamente. Él le sabe, era cantor. Una vez, este Cristian Castro, que canta alto, nítidamente, cantó con un argentino, creo que se llamaba Luis Pereira. Cantó con un argentino en digamos, un anfiteatro, tipo teatro. Luciano Pereira. Pero ahí cuando estaban cantando, Cristian Castro, le dejó a Luciano Pereira, no quiero mencionar ese nombre porque le va a pasar algo a Luciano, ahora no va a cantar mejor. A este argentino, vamos a decir, le dejó que cante la nota alta. Pero Luciano Pereira no tiene esa capacidad de cantar alto. Entonces desafinó ahí. Yo me di cuenta, algo de noción de música tengo. De hecho, fui y miré a un comentador, ahí en la viñeta de YouTube decía, ahí al lado decía, le alcanzó, le dio la talla, algo así, a Luciano Pereira, y no, él dijo, no llegó. Tenía que hacer, pero él dijo, le faltó un poquito. Y claro, no es fácil cantar como este. Está parado delante de un profesional en esa área de cantar hacia alto. Estaba parado de un perfecto en la música, digamos. El argentino no dio la talla. Y ahí algunos músicos se dieron cuenta, desafinó, no dio la talla. Y eso se mostró en evidencia. Y gracias a Dios Castro no se enojó. ¿Por qué desafinaste? Y frenó ahí. O después dijo, dame toda la plata, no te voy a dar ni un centavo de toda la gente que vino acá. No sé si no hizo eso, pero bueno. Hermanos, todos nosotros estamos, digamos, ahora le voy a explicar, como en un teatro cantando. Pero la mala noticia es que Dios también está cantando ahí. Y Dios es perfecto. Y no hay excusa. No hay excusa de salir del teatro, no. Ahí tenés que cantar la música. La música comenzó. Todos nosotros es como que si cuando estamos viviendo aquí estamos cantando una música. Pero Dios quiere que la música sea perfecta. Ay, si hay un desafino, un desafinado. Y es así como es esta vida. Dios quiere porque Dios existe, Dios es perfecto y quiere que todos canten perfectamente. Es decir, que vivan la vida sin pecado perfectamente, con una justicia excelente. Porque están delante de un Dios excelente, que no le gusta para nada una música desafinada, por así decirlo, que no le gusta para nada una vida en pecado. Estamos parados delante de un Dios 3 veces santos. ¡Ay, si arruinamos todo! Y Dios sí se va a enojar. Dios sí se va a enojar, ¿por qué? Porque le estamos ofendiendo a Él. Estamos ofendiendo a Él cuando pecamos. Estamos ignorando a Él. Estamos cometiendo pecado, algo horrible a su vista, hermanos. Pero gracias a Dios que vino uno y cantó por nosotros. Uno que canta excelente, que es Cristo. Gracias a Dios que envió a su Hijo perfecto, que vivió una vida sin pecado,
perfectamente. Y Él es el que nos sustituye a nosotros, hermanos, para que nosotros tengamos depositada en nuestra cuenta la capacidad de vivir una vida santa. Nosotros no somos todavía santos en perfecta condición aquí. Pecamos. Pero gracias a Dios que Dios nos ve como a Cristo a nosotros. Dios ya no nos juzga más de acuerdo a lo que éramos, sino nos juzga según lo que es el Hijo de Dios. Por eso el Hijo de Dios vino a la tierra a vivir una vida perfecta, y Dios no se va a enojar porque Cristo vivió una vida perfecta, hermanos. Ya no va a mirar lo horrible de nuestra música en esta vida, sino que mira la preciosura de la música en la vida del Hijo de Dios. Cristo es el que se lleva la salvación. Por eso dice un pasaje que Cristo es poder de Dios. Cristo en nosotros es el poder para salvarnos. Cristo es el que nos salva, y por eso es poderoso el Evangelio, y Él es poderoso. Yo no puedo cantar bien, yo no puedo vivir una vida santa por mis propias fuerzas y alcanzar la talla de un Dios tan perfecto. No puedo. Solo Cristo. De ahí que hay que saber, conocer más la salvación que provee el Evangelio, que es Cristo y su obra en la cruz. Esa es la salvación, Cristo y su obra en la cruz, que nos sustituyó a nosotros y tomó nuestro lugar para reemplazarnos, en simples palabras. Cristo es poder de Dios. Entonces, hermano, tú debes no avergonzarte del Evangelio. ¿Cómo? Conociendo el poder del Evangelio, conociendo la salvación del Evangelio, que es Cristo y su obra en la cruz. Y también conociendo la gracia del Evangelio. Dice así, leemos el versículo 16 de vuelta y parte del 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hasta ahí la primera parte. Es poder de Dios a todo aquel que cree. Esto es algo grandioso. Si fuese por nuestras propias obras, no íbamos a ser salvos nunca. Por lo tanto, solamente todo aquel que cree puede alcanzar la salvación. Solamente apropiarse, creer de lo que Cristo conquistó por nosotros en la cruz. Creer que Cristo es poderoso para salvar. Creer que Él hizo una obra eficaz en la cruz. Creer que Él se entregó, Él me amó y se entregó por mí y sufrió por mí para darme vida. Creer en ese Dios personal que se ofreció a sí mismo porque me amaba y murió por mí. Creer, aceptar eso. Gracias a Dios que aquí Dios nos está diciendo, vos tenés que cumplir toda la ley para recién ser salvos. Y también creer, claro. No, es solo por la fe. Solo por la fe. Yo tengo que ser más lindo para que Dios me salve. Yo soy muy gordo. También, ¿sabes qué? Ahora no tengo trabajo y bueno, conseguí un trabajo, pero me dan poca plata. Yo puedo ser salvo. Dios no mira tus méritos. Para Dios todos están iguales, porque todos están bajo pecado. Presidentes, mendigos, todos no alcanzan la talla. Todos están bajo pecado. Todos. Solo tienen que creer y mirar a Cristo. Mirar a Cristo, que es la salvación. Y así van a ser salvos. Para Dios no hay ninguna persona que sea llena de mérito o llena de gloria para alcanzar la salvación. Al contrario, si hay una persona que quiere mostrar su gloria, Dios la va a dejar, porque Dios, solo Él quiere llevarse la gloria en todo, porque solo Él es Dios.
No hay otro Dios aquí humano. Solo Él es el Dios del universo. Y Él no comparte su gloria con nadie. Dice un pasaje. Por lo tanto, solo por la fe se alcanza la salvación. Solo por la fe. Al judío primeramente y también al griego. Al judío, ¿por qué dice primeramente? Porque Dios reveló su plan a los judíos. Él agarró su pueblo israelita desde Génesis. Y a ellos le dio muchas palabras de Dios. Por eso siempre pone ese orden. Al judío primeramente y también al griego. Y luego dice que va a condenar. Y dice al judío primeramente y también al griego. Luego en el capítulo 2 ahí. ¿Por qué dice eso? Porque también, de acuerdo a mayor iluminación, mayor condenación. Pero aquí también dice, al judío primeramente, también al griego. Si creen, serán salvos. Si creen en el Evangelio, serán salvos. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe la salvación y también el que Dios te considere justo. Es por fe que uno alcanza ser salvo. Es por fe, del principio al fin. ¿Qué es esto de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela? ¿Por qué se me revela la justicia de Dios en el Evangelio? Por fe y para fe. Bueno, porque si no se manifestara la justicia de Dios en vos por la fe, vos estarías, digamos, pensando que la justicia tuya se tiene que revelar por tus obras para alcanzar la salvación. Pero eso, Pablo sabe que nadie tiene una justicia perfecta que por sus obras pueda alcanzar la salvación. No, la justicia de Dios debe ser revelada por la fe, para que el cristiano ahí sea salvo, para que el impío sea salvo. Debe ser la justicia de Dios regalada gratuitamente. Debe venir la justicia de Cristo en nosotros para ser salvos, hermanos. La justicia de Dios es la justicia de Dios en proveer para nosotros nuestra justicia por la fe sola. Es la capacidad de Dios ser justo y decir, yo le doy la justicia a estos hijos míos ahora, porque ellos solo creyeron por la fe. Y como Dios es justo, Él no muda, Él no cambia ese veredicto. La justicia de Dios es en revelar un plan maravilloso y justo legalmente para proveer a nosotros una justicia por la fe sola. Y hay que entender esto de que Dios es justo para el cristiano también, porque a veces como cristianos también pecamos. Pero ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 2, o capítulo 1, versículo 9? Dice, tenemos abogado en el cielo. Y dice, fiel es Dios y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que ahí el apóstol Juan está apelando a que Dios ya dio el veredicto, ya nadie cambia ese veredicto. Dios ya te dio su justicia. Peques, cometas un error, Él ya te considera justo. Vos tenés que creer. Él es fiel y te perdonará, porque su veredicto ya fue sellado. Él es justo en eso también. Así como es justo en enviar al infierno a aquel que nunca se apropió de la justicia de Dios, y lo va a hacer, lo va a enviar al infierno, también es justo en siempre darle la capacidad de ser justo a una persona. Ya está escrita en piedras que no se borran. Van a ir al cielo, ya son declarados justos. Él es justo, por eso. Y por eso vos tenés la fe de decir, Dios me perdona. Él ya me dio la justicia de su Hijo. Él es justo. Él es justo. Gracias a Dios por eso. Si fuese por nosotros, igualmente como cristianos, no íbamos a tener seguridad en esta vida.
La salvación se iría de nosotros por un tiempo, después volvería, se iría, volvería. Ahí vamos a andar así, indecisos. Pero no, Dios es justo. Si creíste en el Evangelio, ya sos justo para siempre. Vos solo tuviste que creer. Por eso dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Del comienzo al fin, vos tenés esta justicia y debes creerla. Del comienzo al fin, de toda tu vida cristiana, debes seguir creyendo esto. Es la noticia. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 al final. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde estaba escrito? En Habacuc 2:4. Ya ahí, en el Antiguo Testamento, Dios ya le había dicho a Habacuc, no te preocupes por las circunstancias, que van a venir sirios y esto. Vos, date cuenta que vas a vivir, porque sos justo, por la fe. El justo por la fe vivirá. Nosotros también aquí en la vida, a pesar de que todavía no somos perfectos, debemos seguir conscientes que estamos vivos para con Dios, solamente por la fe, y así vas a vivir bien. Dios te considera justo por la fe. Así tenés que vivir tranquilo, hermano. Pase lo que pase, vos estás viviendo por la fe. Y esto en toda área también del cristianismo. No solamente vivís por la fe en cuestión de la justicia, de que ahora ya sos justos 100% para con Dios, sino también en el aspecto de la santificación tenés que vivir por la fe. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora estoy viviendo en la carne ahora lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios. La vida misma del Hijo de Dios orgánicamente está viviendo en nosotros y nosotros creemos por la fe eso, de tal manera que nuestras buenas obras son buenas solo porque son las obras buenas de Cristo en nosotros, hermanos. Y así el justo vive. Porque 1 Corintios 1, capítulo 30, ¿qué dice? 1 Corintios 1, capítulo 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, eso es lo que estamos viendo, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1:30, exacto. Entonces, por causa de que Cristo está en nosotros y nosotros estamos unidos en Cristo, no solo vivimos por la fe que estamos justos ya, porque Dios es nuestra justicia, Cristo es en nosotros la justicia de Dios, sino también porque estamos unidos con Cristo, somos sabios en Cristo. También Cristo nos es hecho santificación también, es decir, que por causa de Cristo nosotros también somos santificados. Tenemos que seguir teniendo esa fe en Cristo. El justo por la fe vivirá en el aspecto de la justificación, en el aspecto de ser sabios, en el aspecto de la santificación, en el aspecto de la redención. Y luego dice en el versículo 31 del capítulo 1 de Corintios, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese, pero en el Señor. Gloriate porque Dios hizo una obra eficaz, tanto para ser justo a la vista de Dios, pero también para seguir siendo santos. Y claro, así yo puedo vivir una vida de santidad y puedo ocuparme en mi salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2, porque Él es el que produce el creer en mí y el hacer. Él es el que produce en mí. Cristo es santificación en mí y yo debo creer eso. Yo no puedo vivir mi vida cristiana dejando a Cristo a un lado, tanto para creer que soy justo o para ser santo en la vida práctica. No, tengo que creer que Cristo es el que me da todo. Todo lo bueno viene de arriba. Tengo que creer que en Cristo no soy un cero a la izquierda. Fuera de Cristo, nada puedo hacer, como dice Juan 15.
Versículo 5. Gracias a este plan del Evangelio de Dios. Gracias al Evangelio de su Hijo Jesucristo, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estuvimos aquí, Señor, conociendo más este Evangelio. Conociendo, Señor, que no somos capaces para ser salvos. No somos, Señor. Por eso luego Pablo va a abarcar 3 capítulos para que nosotros entiendamos por todos lados, Señor, que no somos capaces, Señor, pero que tú sí eres, Señor. Para luego en el 3 hasta el 8 manifestar el glorioso Evangelio en toda su gloria, Señor. Para la salvación, para la justificación, pero para la santificación también y la glorificación. Gracias por este gran plan, Señor, que nos hace no avergonzarnos, Señor. Señor, gracias por este gran evangelio, Señor. Te pedimos que como cristianos seamos cada vez más anonadados por Cristo, por el saber que de gracia tenemos todo, Señor. Que podamos regocijarnos como Pablo, Señor, para así no avergonzarnos de predicar el evangelio. Para tener esperanza, Señor, que el evangelio es poder de Dios para salvar. No depositando nuestra confianza en que los pecadores pueden o no pueden, si hacen esto o no hacen lo otro, sino en que Cristo es poderoso. Si cambió al apóstol Pablo que perseguía a la iglesia, ¿cómo no va a cambiar a otros, Señor? ¿Y cómo no nos va a seguir cambiando a nosotros para ser cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo? Que eso es la santificación, Señor. El evangelio es poder de Dios también para eso. Por eso Pablo también quería compartir algún don a los que estaban en Roma, a los creyentes, al predicarles el evangelio también. Porque del evangelio sale todo, Señor. El evangelio es Cristo, el centro de tu palabra y todo lo que Cristo hizo. Gracias por esta posibilidad que tenemos, Señor, de predicar tu evangelio, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a recordar.